columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Ahora sí, hermanos, vamos a abrocharnos el cinturón y vamos a ir a la palabra del Señor. Reconozco que vengo con mucho temor, mucho temblor en el corazón. Para mí es un desafío realmente predicar este libro. Creo que estaré dando alrededor de 8 mensajes, incluyendo la introducción, unos 6, 7 mensajes más sobre Habacuc, que es un libro corto, pero estoy seguro que el Señor va a tratar temas muy importantes para nosotros y muy edificantes. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Habacuc, el capítulo 1. Y hoy vamos a estar trabajando en los versículos 1 al 4. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Querría leer el versículo 2 otra vez, porque es en esa pregunta que nos vamos a centrar en esta mañana. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no me escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré a ti violencia y no salvarás? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has revelado tu palabra para edificar a tu pueblo. Tú has dejado tu palabra para que nosotros seamos instruidos en tu verdad. Y estoy seguro, Señor, de que a pesar de que nosotros no estuviéramos en ese momento, en ese lugar, de que a pesar de que nosotros no estuviéramos viviendo esa situación en ese instante, tú hablarás hoy a nuestras vidas. Ayúdanos a entender lo que estaba sucediendo. Ayúdanos a entender lo que tú querías, Señor, es enseñar a tu pueblo con lo que estaba pasando. Y ayúdanos a traer una enseñanza para nuestra vida presente. Pues nosotros seguimos siendo tu pueblo. Y las cosas que vivió tu pueblo en el pasado sirven para nosotros hoy también. Por eso, Padre, úsame para hablar a tu iglesia. Úsame para hablar a tu iglesia, pues muchos de nosotros podemos tener ese hasta cuándo en nuestro corazón. Edifícanos hoy, Señor. Instrúyenos por el poder de tu palabra y habla a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hoy empezamos ya nuestro libro. La semana pasada estuvimos trabajando la introducción y me gustaría además decirle a los hermanos que como voy a estar turnando con Marcos, probablemente algunas semanas los domingos, cada uno un turno, sería bueno para seguir bien la serie, que ustedes en casa, los que no compartamos el turno que me toque exponer, al ser una serie, que puedan ver ese vídeo siempre en sus casas para entender lo que pasará el sermón siguiente, porque si van de cada 2 sermones, es posible que ese sermón del medio sea necesario para hacer de enlace entre ambos. La semana pasada hicimos la introducción y estoy seguro que la mayoría lo deben haber visto. La verdad fue un mensaje chocante para nuestros corazones, entender esa cara de Dios, que muchas veces no es expuesta en los púlpitos. Hablamos de un Dios solamente que cuida, que ama, que protege, pero se nos olvida el Dios que castiga. Hablamos del Dios lleno de gracia y misericordia, pero se nos olvida el Dios de ira. Hablamos del Dios que perdona, pero se nos olvida el Dios que condena. Y ese Dios está en la Escritura.
Nuestro deber como pastores, nuestro deber como predicadores es conocer a Dios. Hermanos, cuando a mí me preguntan cuál es mi mayor responsabilidad como pastor de una iglesia, es conocer al Dios de la iglesia. Yo tengo que enseñar al pueblo a caminar con Dios. Yo tengo que enseñar al pueblo a conocer a Dios. Yo tengo que enseñar al pueblo a adorar a Dios. Solamente trataremos bien nuestra relación con Dios si conocemos a Dios. Hoy en día cantamos a Dios, pero nos hemos preguntado si cantamos del modo que le agrada. Hoy en día hacemos muchas cosas para Dios. En las iglesias es común hacer teatros, hacer danzas, hacer todo tipo de actividades. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer siempre es, ¿le agrada a Dios? Dios es el centro de la iglesia, no somos nosotros. Hermano, no estamos reunidos por nosotros, estamos reunidos por el Rey. Estamos reunidos por causa de Dios. Si fuera por nosotros, nos podíamos ver en casa, tomar un café, salir a dar un paseo, ir a hacer alguna actividad lúdica y entretenernos, pero nos reunimos por Él, para cantarle a Él, oramos a Él y predicamos de Él, su santa palabra. Vivimos para Él, nos consagramos para Él, caminamos para Él. Todo lo que hacemos es para Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero solo podemos tener una garantía. Y es que si conocemos a Dios, haremos las cosas como a Dios le agradan. Hermano, el no conocer a Dios puede llevarte a hacer cosas con la mejor intención, pero que no son de su agrado. Es decir, imagínate que tú quieres organizarme a mí una fiesta sorpresa y no me conoces. Tú puedes hacer la comida que no me gusta, invitar a personas que no son de mi agrado, organizar algo que no me agrada. Tienes la mejor intención que es agradarme, pero no lo has hecho porque no me conoces. Y entonces has hecho algo con buena intención, pero que no es de mi agrado. Es de lo que tú pensabas que me agradaría porque seguramente a ti te agrada. Por eso el Señor en una ocasión dice, de cierto pensabas que era como tú, pero te equivocabas. El Señor no es como nosotros, no es un hombre. Es que a mí me gusta ya, pero no somos Dios. Y Dios ha revelado lo que a Él le agrada en su palabra. Nuestro mayor deber como predicadores es conocer a Dios y presentar a ese Dios a la iglesia, para que cada uno viva su vida en relación a ese Dios, sabiendo que su matrimonio y todo lo que hace va a ser para su agrado. Cuando la semana pasada predicaba la introducción de este mensaje, intentaba traer esa realidad completa de Dios. Tenemos que hablar de todo el consejo de Dios, de las partes buenas, pero también de las partes que no nos agradan. Estaba bromeando con los hermanos sobre, en la sala de la escuela infantil hay un dibujo muy bonito del arca de Noé. Cuando nosotros vemos el arca de Noé, ¿qué encontramos siempre? El mar, el arca y los animales felices, ¿verdad? En el arca, sonriendo. Ese es el típico dibujo para los niños. El dibujo está precioso. Pero yo, a modo de broma, le dije a la hermana, me faltan elementos en el dibujo. Me faltan cadáveres flotando en el agua. Es una realidad. Los niños, sí, claro. Clicia me dijo, pero vas a traumatizar a los niños. Van a ir a la escuelita y ver cadáveres flotando. No lo vamos a poner. Pero cuando le hablemos del arca de Noé a nuestros hijos, debemos entender algo. Está bonito que Dios salvó a Noé y su familia y los animales, pero ¿qué pasó con el resto de la humanidad? Esa es una realidad que deben conocer nuestros hijos. Sí, puedes decírselo con tacto, puedes decírselo como quieras, pero deben saber que fueron los únicos que sobrevivieron, que toda la humanidad fue sometida a la ira de Dios. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos predicar que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¡Gloria a Dios! Pero que ese pueblo fue rebelde y se los tragó en el desierto. ¡Gloria a Dios! Hermano, debemos predicar todo el consejo de Dios. Debemos predicar que Jesús murió por nuestros pecados. Y eso no es una historia solo de amor. Es una historia de justicia. Donde alguien tuvo que sufrir hasta la muerte y agonizar por lo que significa el pecado para Dios. Y el libro de Habacuc nos va a traer las dos caras de Dios, por decirlo de alguna manera, o la cara completa de Dios. Nos va a traer a un Dios justo,
a un Dios que castiga, pero luego también nos va a traer a un Dios que tiene misericordia. Las dos cosas están en este libro y son las que nos debemos preguntar y conocer a lo largo de toda esta serie. Hermano, cuando nosotros estudiamos los libros proféticos, cuando vamos a hablar de profecía, normalmente entendemos que la profecía suele empezar con un así dice el Señor, ¿verdad? Uno va a empezar una profecía y lo primero que espera es el Señor hablando al profeta, diciéndole al pueblo, así dice el Señor, y vamos a ver qué dice Dios. Pero en este caso la profecía no empieza así. No empieza con un Dios hablando al pueblo. Empieza con una pregunta del profeta hacia Dios. El libro de Habacuc no es el típico mensaje de Dios a la nación, es un diálogo. Es como una oración y un diálogo entre el profeta y Dios. Un profeta que se queja porque no entiende algunas cosas y un Dios que le responde. Un profeta que volverá a responder y un Dios que le volverá a responder. Y finalmente un profeta que cantará a Dios después de haber entendido todo. Pero el texto empieza con un ¿hasta cuándo? Nosotros vimos, y vamos a hacer un poco de introducción rápida, cómo Habacuc habría vivido los buenos tiempos de Israel, los años dorados, por decirlo de alguna manera. Segunda de Crónicas 34-33, leemos lo siguiente. Y Josías quitó todas las abominaciones de todas las tierras que pertenecían a los hijos de Israel, e hizo que todos los que se encontraban en Israel sirvieran al Señor su Dios. Mientras él vivió, no se apartaron de seguir al Señor, Dios de sus padres. Habacuc probablemente sería muy jovencito, pero vivió ese tiempo. Quizá un niño, pero Habacuc sabe de esto. Quizá ha experimentado lo que es ver a la nación adorando al Señor. Este rey quitó todas las abominaciones, destruyó todos los ídolos, consumió toda la idolatría que había sido levantada y llevó al pueblo a adorar al Señor. Llevó al pueblo a consagrarse al Señor, tanto que la Escritura dice que mientras el rey estuvo, todo el pueblo sirvió a Dios. Qué importante lo que hizo este rey, que como vimos nosotros luego fue elogiado hasta el punto que se hacían canciones en su nombre. Habacuc probablemente vivió ese tiempo en el que el pueblo se había vuelto al Señor, adoraba al Señor, se había rendido al Señor, pero sin embargo, Habacuc no solo vivió esa parte, Habacuc vivió lo que vino luego, tras la muerte de Josías. Vivió la época de la decadencia. Segunda de Reyes 23, 31 al 33 dice, Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Cuando Josías se va y deja al pueblo adorando a Dios, sirviendo al Señor, honrando al Señor, viene detrás a alguien y tira a la basura literalmente todo el trabajo de un rey. Hermano, es doloroso trabajar años y años para conseguir arreglar un estropicio y que las personas se vuelvan al Señor y que alguien venga y lo destroce, no en un año, en 3 meses. El trabajo de años de un rey, de poner los ojos de un pueblo en una nación, estropeado en 3 meses. Alguien me dijo una vez que levantarse tarda 1, pero para caer es un instante. Y es verdad, hermano. Tú te puedes estar guardando toda una vida y destrozar tu matrimonio en una noche. Por eso somos llamados a velar constantemente, a orar constantemente. Hermano, no se le puede dar tregua ni al mundo, ni a la carne, ni al diablo. Satanás no va a descansar mientras estés en esta tierra. Tu carne no va a descansar mientras estés en esta tierra. Y tú y yo no tenemos derecho a descansar mientras estemos en esta tierra. Estamos en guerra. Y todo lo que podemos conquistar un año buscando al Señor, lo podemos estropear en un mes de vacaciones donde decidimos no congregar y solo disfrutar de otras cosas. El mal carácter vuelve, la fe se enfría. Todo lo que habíamos alcanzado con meses y meses de disciplina, de ayuno, de oración y de búsqueda, se viene un poco abajo con un tiempo relajado.
Hermano, eso es lo que pasa. Un rey que durante tiempo y tiempo, años y años, levanta la nación para mirar al Señor. En 3 meses viene alguien y hace lo malo ante los ojos de Dios. Y quien sigue después, sigue sus pasos. Segunda de Reyes 23, 36 y 37. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Ahí está Habacuc. Ahí está Habacuc viviendo. Es el tiempo en el que Habacuc está presente. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedaías, de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que habían hecho sus padres. Así que, así como Habacuc ha vivido quizá los años dorados, el final del tiempo de esplendor de la nación, donde la nación está firme espiritualmente y honrando al Señor, Habacuc está ahora sumergido en el tiempo quizá de mayor decadencia del pueblo de Dios. Hermano, la maldad del pueblo de Dios llegaba a tal nivel que hasta los profetas eran asesinados. Jeremías 26, 20 al 23 dice así. Y hubo también un hombre que profetizó en el nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra palabras semejantes a todas las de Jeremías. Cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, ¿quién oyó las palabras? El rey. El rey teóricamente es el rey del pueblo de Dios. Y está oyendo palabras que vienen de Dios. Pero ¿cómo acepta ese rey esas palabras? Cuando el rey Joacim y todos sus valientes y todos los jefes oyeron sus palabras, el rey procuró matarlo. Pero Urías se enteró, tuvo miedo, huyó y se fue a Egipto. Entonces el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, y trajeron a Urías de Egipto, y lo llevaron al rey Joacim, quien lo mató a espada, y echó su cadáver a la fosa común. Ahí está Habacuc. Jeremías y Habacuc son profetas contemporáneos. Ahí está Habacuc, ahí está Jeremías, y ahí estaba otro profeta llamado Urías. ¿Qué creen ustedes que le dijo al rey? Rey, Dios está contentísimo. Dios está feliz. A Dios le encanta ver al pueblo en pecado. A Dios le encanta ver al pueblo andando a su manera. A Dios le encanta ver al pueblo torcido. A Dios le encanta ver al pueblo en idolatría. No, el profeta habló profecías similares a las de Jeremías. Eran profecías contra el rey. Eran profecías que alertaban y acusaban sobre el pecado. Porque eso es lo que hacían los profetas del Señor. Los profetas del Señor eran la voz que Dios usaba para enderezar el camino del pueblo. Hoy la gente cuando piensa en profeta parece que solo piensa en alguien que le va a revelar el futuro. Parece que confunden un profeta con alguien que le va a echar las cartas. No, ¿con quién me voy a casar? ¿Dónde tengo que vivir? A ver, profeta, ore por mí, porque no sé si ese hombre es para mí, si esa mujer es para mí. Pero eso no es lo que hacían los profetas que vemos aquí, que deseaban encaminar los pies del pueblo. ¿Por qué te crees que todos eran perseguidos como Urías? Hermano, Urías se fue y el rey lo odió tanto que fue a buscarlo hasta Egipto, fue mandarlo traer de Egipto para matarlo y lo echó a una fosa común como cualquiera, cuando era la voz del Señor, una de las voces del Señor para la nación. Hermano, los profetas del Señor siempre han sido odiados. Y los buenos predicadores del Señor a lo largo de la historia seguirán siendo odiados. El día de mayor preocupación de un predicador es el día que sea querido por todos. El día que un predicador sea alabado por los hombres, abrazado por los hombres y querido por hombres carnales, impíos y mundanos, se debe preocupar. Porque el verdadero predicador va a exponer la palabra de Dios, va a atacar el pecado, va a atacar al corazón del hombre. Y muchos se van a rebelar contra él, van a odiar al mensajero. ¿Por qué creen que querían matar a Jesús? ¿Por qué creen que querían matar a Jesús?
Algunos piensan que lo querían matar los religiosos porque Jesús toleraba el pecado y los religiosos que querían vivir en santidad les daba mucha rabia y lo quisieron matar. No, lo quisieron matar porque eran hipócritas, porque eran falsos, porque tenían doble vida, porque tenían doble moral. Y Jesús sacaba toda la basura a la luz. Los llamaba hipócritas, los llamaba traidores, llamaba a los fariseos personas que lavaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban muertos. Y así como el rey quiso callar a los profetas, esos hombres quisieron matar a Jesús. Y Jesús incluso, hablando a sus discípulos, en una ocasión habla así, aludiendo a los profetas, como es honroso si os persiguen por la verdad, porque así hicieron con los profetas. Pero preocupaos si el mundo os ama. ¿Cómo os van a amar cuando denunciéis el pecado? ¿Cómo os van a amar cuando le digáis que están mal? Si hoy nadie, en la carne sobre todo, tolera ser corregido. Si a nosotros que somos creyentes ya nos cuesta a veces aceptar la disciplina. Si a nosotros que somos creyentes ya nos cuesta a veces aceptar la corrección. Imagínate al que está en carne viva. Imagínate al que sigue muerto en sus delitos y pecados y ama el pecado y quiere seguir pecando con una conciencia en paz. Va a odiar que lo denuncies. Va a odiar que lo denuncies. Y eso es lo que estaba viviendo Habacuc. Un pueblo que le había dado la espalda a Dios. Un pueblo que estaba pecando contra Dios. Un pueblo que estaba haciendo lo malo a los ojos de Dios. Incluso que mataba a un profeta que denunciaba el pecado. Y ahí se encuentra Habacuc. Viendo reyes matar a los profetas, viendo pueblos con rameras, viendo gente en idolatría. Y ahí en medio, imagínate a Habacuc en lo alto de un monte. Imagínate a Habacuc viendo la escena desde lo alto de una montaña, mirando a la derecha y viendo al pueblo de Dios, prostituyéndose con rameras, viendo a otro lado al pueblo de Dios persiguiendo a muerte a los profetas, viendo a otro lado al pueblo de Dios idolatrando a Baal y a otros dioses, viendo al pueblo de Dios pecando de mil maneras contra el Señor. Y Habacuc está viendo eso. ¿Qué sentimiento trae eso al corazón de un siervo de Dios? ¿Qué sentimiento trae eso al corazón de un siervo de Dios? Hermano, el siervo de Dios sufre cuando ve la decadencia moral y espiritual de las personas. El siervo de Dios sufre cuando sobre todo ve al pueblo de Dios mal. Porque el sufrimiento mayor de Habacuc no estaba porque el mundo hacía lo que el mundo hace. El sufrimiento de Habacuc era mayormente porque el pueblo de Dios no estaba haciendo lo que el pueblo de Dios debía hacer. Hermano, cuando yo veo pecado en el mundo me pongo triste, pero no espero del mundo otra cosa. ¿Quién espera que el mundo viva en santidad? ¿Quién espera que el mundo obedezca a Dios? Cuando vemos el mundo prostituirse no esperamos otra cosa. Es lo propio del mundo. Pero el siervo de Dios sufre cuando ve el pecado llegar al pueblo de Dios. Al pueblo que teóricamente ha sido redimido para vivir para la gloria del Señor. Y empieza a ver que la línea divisoria entre la forma de vivir del mundo y la forma de vivir del pueblo está cada vez más difusa. Y hermano, ¿por qué esa palabra sirve para nosotros? Porque estamos hoy viviendo tiempos en que se ha introducido un evangelio extraño que hace entender a las personas que se puede ser creyente y vivir como el mundo. Tenemos iglesias llenas de pecado, congregaciones donde el pecado no solo es permitido, es tolerado. Donde el pecado no es corregido y además se anima a las personas. Campamentos de verano que solo tienen niños carnales y niñas carnales deseando meterse en una piscina para estar abrazándose y jugando y tontear. Grupos de jóvenes en las iglesias que viven mandándose WhatsApps como quinceañeros del mundo para tontear entre ellos. Que están pensando más en ver a la hermanita y al hermanito que en escuchar la voz de Dios. Matrimonios en decadencia, sin respeto, sin amor. El nivel de divorcios de la iglesia hoy en día es abismal.
El nivel de adulterio en la casa de Dios hoy es abismal. El nivel de fornicación hoy en la casa de Dios es abismal. Es raro hoy encontrar jóvenes que llegan en santidad al altar a comprometerse en matrimonio ante Dios. Y lo peor es que no solo están entre las filas de nuestra congregación, los llamamos hermanos, los hacemos miembros y algunos sirven en los altares, sirven en la alabanza, sirven en la predicación. Porque hoy ya no importa cómo viven las personas, al grito de Dios solo quiere el corazón. Y cuando alguien alza la voz contra estas cosas, es el religioso, el fanático, el bicho raro. Pero déjame decirte una cosa. En la palabra hay una cosa que veo muy clara, y es que los redimidos son pocos. Ser el bicho raro cuando miro la palabra no es algo que debe preocuparme, porque normalmente el pueblo de Dios ha sido el bicho raro. Yo me preocuparé el día que sea uno más de lo general. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos entrarán por ahí. Hermano, que nos llamen bichos raros. Que nos llamen bichos raros. Los discípulos fueron los bichos raros de su época. Jeremías fue el bicho raro de su época. Elías fue el profeta tachado como bicho raro de su época, también odiado. Pero todos los que la gente los veía como bichos raros, el Señor los llamaba profetas, los llamaba siervos, los llamaba mi pueblo. No vamos a tolerar que en esta iglesia, al menos, mientras Dios me tenga aquí, mientras hay aliento en mis pulmones, no se va a permitir que el evangelio diluido, que hace pensar a las personas que se puede vivir en pecado y llamarse hijo de Dios, entre por estas puertas. El que practica el pecado es del diablo, punto. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Juan. Sed santos porque yo soy santo, lo dice la Escritura. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, lo dice la Escritura. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. Es mejor entrar en el reino de los cielos con uno solo que irte con los dos al infierno. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Es mejor irte cojo al reino de los cielos que con dos pies andar para el infierno. No lo dije yo, lo dijo el Señor Jesucristo. No, hermano, bichos raros, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. No digo que seremos perfectos, pero lucharemos por vivir como el pueblo de Dios debe vivir. Y hermano, y nos debe doler ver lo que está pasando en la iglesia. El siervo de Dios, el que conoce a Dios y sabe que es santo, debe dolerle ver todas las cosas que pasan hoy en las iglesias. Las noticias que escucho a diario, gracias a mi hermano Will, que va subiendo noticias del mundo cristiano, me vuelven loco, hermano. Una pastora atea en Canadá, atea, ya no pastora, atea. En Canadá, un montón de unciones raras, el chicle ungido, el jabón ungido, el aceite ungido, la sal ungida, el agua ungida, la arena del Sáhara ungida, un montón de cosas extrañas. Un montón de mensajes extraños, un montón de movimientos extraños, prostitución en la iglesia, corrupción en la iglesia, y algunos pretenden, no, es que deberías mirar a otro lado. Me hace gracia cuando las personas te miran y te dicen, tú céntrate en predicar el evangelio. Hermano, esa es la voz del diablo. La voz del diablo es la que te dice, no te metas con ellos, tú predica el evangelio. ¿Por qué Jesús apuntó a los hipócritas? ¿Por qué Jesús sacó a la luz a los escribas y fariseos? Podía haberse quedado con los pecadores sin más. Hay que hacer las dos cosas. Hay que predicar al que está perdido y hay que denunciar al que está torcido. Ambas cosas están en la Escritura. Pero el siervo de Dios sufre cuando ve la decadencia espiritual y moral del pueblo. Mira Jeremías 9, 1 y 2.
¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Mira qué quería hacer el profeta, dejar a su pueblo y alejarse de... Porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores. No está hablando de un pueblo pagano. Dice, ¿quién me diera irme al desierto y abandonar a mi pueblo? Es el pueblo de Dios. Y la descripción de Jeremías es porque todos se han vuelto unos adúlteros. Unos adúlteros. La palabra adúltero tienes que entenderla desde un punto de vista espiritual. No dice que todos se han ido con otro hombre o con otra mujer. Se refiere que han cambiado a Dios por otros dioses. ¿Qué siente Jeremías? Me quiero ir de aquí. Me siento raro entre ellos. Ya no los reconozco. Ya no caminan como mi pueblo. Ya no viven como mi pueblo. Me quiero ir al desierto. Pero no lo dice como un arrogante que se cree superior. No lo dice como un arrogante que se cree mejor que otros. Lo dice porque sufre. Porque sufre. Imagínate ir a un culto y ver que el que predica está en pecado, el que canta está en pecado, los miembros están en pecado y todos alzando manos, fingiendo que están bien ante Dios. Él sufre al ver eso. Él mira a todos lados y dice, nadie dice nada. ¿Vamos a seguir así hasta cuándo? ¿A quién creen que engañamos? Porque Dios está ahí, lo ve todo. ¿Sabían que hay mucha gente en algunas iglesias sufriendo? Mucha gente en algunas iglesias que van y piensan, nadie va a decir nada. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? Y por eso muchos acaban saliendo en busca de otro lugar. Porque sabes que tú no los puedes cambiar. Sabes que tú no puedes cambiar su corazón. Sabes que tú no puedes cambiar sus vidas. Por eso Jeremías, mire, dice, yo me iría al desierto, pero Dios no le deja. Porque sigue siendo su pueblo, hermano. Dios nunca cambió de pueblo, ¿eh? Dios ha tratado con su pueblo a lo largo de la historia. Ese era el pueblo de Dios. Pero tú dirás, pero mira cómo viven. Bueno, la carta a los Corintios, eso es la iglesia de Dios. Una iglesia que tiene un hombre que se ha acostado con la esposa de su padre, pero esa es la iglesia. Pablo se refiere a ellos como santos llamados del Señor. Es tan fatal, pero es el pueblo. El profeta piensa, yo estoy sufriendo, yo me iría de aquí, no aguanto ver esto, pero Dios lo tiene ahí. Porque alguien tiene que seguir hablando, porque la única esperanza del pueblo es que un día la palabra de Dios, ministrada por el Espíritu Santo, obre en los corazones. Hermano, yo prefiero a un pecador aquí dentro que ahí fuera. Porque ahí fuera no está siendo confrontado con la verdad. Aquí dentro por lo menos tengo una esperanza, que un día el sermón golpee el corazón y el Espíritu Santo haga la obra. No ceses de traer a incrédulos aquí. Confía en el poder de la palabra. Confía en el poder de la palabra. Hoy pueden ser un valle de huesos secos y mañana ser un gran ejército. Todo depende de la obra que haga el Señor. Pero no es tolerar. Es decir, ojalá vengan, ojalá escuchen y ojalá Dios obre, pero no aceptarlo con una sonrisa. Hermano, el corazón de los profetas lloraba al ver al pueblo. Tu corazón y el mío debería llorar al pensar en la iglesia del Señor. Hermano, ¿cómo te sientes tú cuando aparecen cantantes cristianos como este hombre Camilo diciendo que es creyente? ¿Cómo te sientes tú cuando ves a cantantes como Justin Bieber y Selena Gómez que viven haciendo videoclips semidesnudos, canciones mundanas diciendo yo soy cristiano y me bauticé en Hillsong? ¿Cómo te sientes tú cuando ves eso? ¿Cómo te sientes tú cuando aparecen falsos profetas como Maldonado, Cash Luna? Y viven de esa manera, y viven ese evangelio, y tú sabes que los del mundo los miran y nos meten a todos en el mismo saco. Yo cuando le digo a las personas, ¿a qué te dedicas? No, soy pastor de una iglesia. Parece que me ven el símbolo del dólar en los ojos. Piensan, un vago que se enriquece a costa de los demás. Y yo tengo mi conciencia tranquila, pero es lo que ellos han provocado.
Los malos, los falsos, son los que provocan que mucha gente diga, la iglesia está llena de hipócritas. Y aunque algunos predicadores a lo largo de la historia hayan intentado corregir eso y decir, bueno, hay sitio para uno más, no debería ser así. No debería ser así. Hermanos, deberíamos sufrir al ver la condición del pueblo de Dios. Deberíamos llorar al ver lo que está pasando en la iglesia. Deberíamos llorar al ver cómo está la iglesia del Señor hoy. Y te entran ganas de decir, lo dejo, ¿sabes? No me siento identificado ya con nada. Me iría a un monte a buscar al Señor solo, pero no puedes. Siguen siendo hermanos muchos de ellos que están mal. Y es ahí, hermanos, es en ese contexto en el que se levanta la voz del profeta Habacuc y grita, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Hermanos, la expresión ¿hasta cuándo? En este texto tiene un tono de queja. Tiene un tono de queja. Habacuc está reclamando a Dios. Está reclamando a Dios, pero no siempre hasta cuándo tiene un tono negativo. En los Salmos, por ejemplo, vemos esa expresión varias veces. Salmos 6:3, leemos, por ejemplo, mi alma también estaba muy angustiada, y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? O el Salmo 13, verso 1 y 2, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Hermanos, en los Salmos es común ver una expresión de hasta cuándo, y no siempre es algo que se queja a Dios. Muchas veces es un corazón que sufre. Es normal estar pasando por un tratamiento de quimioterapia, con el pelo caído, sufriendo y decir, Señor, ¿hasta cuándo? Es normal estar sufriendo alguna circunstancia en la vida y clamar al Señor ¿hasta cuándo? No con un tono de queja, no murmurando al Señor, no quejándote de que el Señor te esté dejando pasar por ahí, pero sufriendo y diciendo, Señor, soy débil, no sé hasta dónde darán mis fuerzas, no sé hasta dónde aguantaré, no sé hasta dónde podré seguir, hasta cuándo, Señor, pasaré por esto, cuánto durará esta enfermedad, cuánto durará esta situación, cuánto durará esta prueba. Es normal. Es más, es al Señor al que debemos levantar nuestras quejas. Es al Señor al que debemos levantar nuestro dolor. Es al Señor al que debemos levantar nuestro sufrimiento. Los salmos están llenos de expresiones de hasta cuándo, de personas que están sufriendo y le preguntan al Señor cuánto más va a durar. No quejándose, pero diciéndole al Señor que están sufriendo. Que están sufriendo. Pero el tono de Habacuc es diferente. Habacuc se está quejando. Habacuc se está quejando y la oración de Habacuc es así. Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Habacuc está mirando a su alrededor, dice que hay rencilla, hay discordia, la ley no se está cumpliendo, el impío está gobernando, el impío está oprimiendo al justo. Todo lo que ve Habacuc es pecado, todo lo que ve Habacuc es maldad, todo lo que ve Habacuc es blasfemia contra el Señor, todo lo que ve Habacuc es desobediencia a la ley de Dios, todo lo que ve Habacuc es un pueblo de espaldas al Señor. Y Habacuc dice, ¿hasta cuándo clamaré y no escucharás? Pediré y no escucharás, clamaré y no salvarás. Hermano, Habacuc está reclamando de dos cosas. Número uno, Habacuc está reclamando de la inactividad de Dios. Literalmente, Habacuc está quejándose porque Dios no hace nada. ¿Hasta cuándo pediré ayuda y no dirás nada? ¿Hasta cuándo clamaré violencia y no salvarás? La expresión no salvarás significa no vendrás en rescate. Habacuc se está quejando porque todo eso pasa y Dios no hace
Nada. Y Dios no hace nada. El Salmo 83:1 hay una expresión que podemos entender mejor. Oh Dios, no permanezcas en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. Habacuc está clamando al Señor, haz algo. Ponle fin a esto ya, arréglalo, es tu pueblo, eres Dios, eres santo y eres soberano, eres todopoderoso. Fulmina lo que tengas que fulminar y endereza lo que tengas que enderezar, pero haz algo. ¿Y saben qué hace Dios? Nada, no hace nada. Seguro que esa oración no es un momento, seguro que ese clamor es un día y otro día y otro día, quizá un mes y otro mes, quizá un año y otro año, y el Señor no hace nada. Pero Habacuc no solo se está quejando de que ve que Dios no hace nada, Habacuc además se queja de que ve que Dios no dice nada. Porque no solo no está actuando, sino que está en silencio. El Salmo 35, 22 y 23 dice así: Tú lo has visto, Señor, no calles. No estés lejos de mí, despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. ¿Ves lo que dice el salmista? No calles, no calles. Es como si el salmista y Habacuc estuvieran diciendo, ¿no ves lo que están haciendo? ¿No ves lo que está pasando? ¿No ves cómo está la iglesia? ¿No ves cómo está el pueblo? ¿No ves todo el pecado? ¿No ves toda la injusticia? ¿No ves toda la maldad? ¿Y qué estás haciendo? ¿No haces nada? Hermano, es como si tú estuvieras en la calle ante un banco hoy y vieras a un grupo de 4 asaltantes entrar al banco, a atracar el banco, y justo en la puerta un grupo de policías parados. Y tú sacudieras al policía como diciendo que están robando, que están atracando, que están apuntando con pistolas a las personas y vosotros sois los únicos que podéis hacer algo. Y los policías se quedaran quietos. Daría coraje, daría rabia. Habacuc se está quejando así. Habacuc sabe que el único que puede cambiar el panorama es Dios. ¿Acaso creen que un predicador cambiará la iglesia? ¿Acaso creen que Paul Washer cambiará la iglesia? ¿Acaso creen que John MacArthur cambiará la iglesia? ¿Acaso creen que Sujel Michelén cambiará la iglesia? Ni Spurgeon cambió la iglesia, ni Jonathan Edwards cambió la iglesia, ni ningún predicador de hoy cambiará la iglesia. Cuando vemos el sufrimiento, cuando vemos la injusticia, cuando vemos el pecado y la decadencia actual, no recurrimos a los hombres, recurrimos a Dios. Porque sabemos que el único que puede cambiar el panorama es el Señor. Hermano, no vayas a buscar en los hombres las cosas que solo puede arreglar Dios. La angustia de tu alma solo la puede satisfacer Dios. El dolor de tu corazón solo lo puede sanar Dios. La herida sin cerrar solo la puede cicatrizar Dios. El perdón que te cuesta dar solo lo puede hacer Dios. El pecado que te cuesta soltar, solo lo puede hacer Dios. La tentación que te cuesta evitar, solo lo puede hacer Dios. Apóyate en los hermanos, busca consejo en los hermanos, pero recuerda que solo Dios puede hacer las cosas. No pongas tu fe en los hermanos. No pongas tu fe en los pastores, no pongas tu fe en los predicadores. Sí, busca consejo de tus pastores. Sí, busca la guía de tus pastores. Sí, honra a tus pastores, pero créele a Dios. Él es el que cambia, Él es el que transforma. Y Habacuc sufre porque el único que puede cambiar al pueblo no está haciendo nada. Habacuc sabe que, ¿qué puede hacer él? Dime tú una cosa, hermano, ¿qué puede hacer un profeta? ¿Qué crees que puede hacer un profeta? Hablar, ¿verdad? ¿Qué hace un predicador? Predica la palabra. Solo si obra el Espíritu Santo puede pasar algo. Cuando el profeta se encuentra en el valle de huesos secos y Dios le pregunta, ¿podrán esos huesos vivir? El profeta es claro y responde, solo tú lo sabes. Es decir, yo no puedo dar vida a huesos secos, pero tú sí puedes.
Hermano, la predicación no cambia vidas. Es el Dios que obra a través de la predicación. Es como que cuando escuchamos esta frase, la oración del justo puede mucho, y automáticamente decimos, la oración tiene poder. No, hay poder en el Dios que responde la oración. Hay poder en el Dios que obra a través de la predicación. El poder no está en lo que hacemos, el poder está en el Dios que obra a través de lo que hacemos. Mi oración no tiene poder, pero mi oración está dirigida a aquel que todo lo puede. La expresión, la oración del justo puede mucho, no es porque la oración del justo tiene poder, es porque el justo clama y el Todopoderoso oye. Y por eso la oración del justo puede mucho, porque cuando el justo clama, el que todo lo puede escucha, y ahí hay poder en Dios. Habacuc sabe que solo Dios puede hacer algo, pero lo que está viendo en Dios es inactividad. Hermano, a veces te puede haber pasado. Te están criticando, clamas al Señor y ves que no pasa nada. Te han traicionado, te han hecho algo malo, tú no les habías hecho nada y de golpe clamas al Señor y ves que no hace nada. Te parece que no hace justicia. A lo largo de tu vida van a haber momentos que vas a clamar y va a parecer que Dios hace silencio. Y a lo largo de tu vida van a haber momentos que vas a clamar y te va a parecer que Dios no está haciendo nada. Pero hermano, es que el Señor solo hace las cosas cuando quiere, no cuando pides. Que Dios no esté diciendo nada o que Dios no esté haciendo nada no significa que Dios te esté ignorando. Significa que Dios es soberano y hará lo que quiera, cuando quiera, como quiera y si quiere, porque es Dios. Habacuc está reclamando al Señor y diciendo, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? ¿Hasta cuándo vas a consentir esto? ¿Hasta cuándo vas a dejar que todo esto pase sin hacer nada y sin decir nada? Y el Señor de momento no le dice nada a Habacuc. Sigue en silencio. La pregunta es, Habacuc, hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. Porque lo que está pasando no es culpa de Dios. Es como si tu hijo rompe algo y te va corriendo, papá, líbrame de ese problema. Hijo, te metiste ahí. Te voy a dejar hasta un poco para que aprendas la lección. Te voy a dejar que veas un poco el abismo en el que te estás metiendo, para que tengas más cuidado la próxima vez. Tú lo haces porque le amas y quieres que tu hijo aprenda. A veces el Señor ha dejado a su pueblo al borde del abismo, para que su pueblo aprenda las consecuencias de darle la espalda al Señor. Tristemente, a lo largo de la Biblia vemos que somos un pueblo que a pesar de eso no aprendemos. Por eso muchas personas en la pandemia han dicho, no, yo en la pandemia he valorado lo que era tener una iglesia, he valorado lo que era estar con los hermanos, he aprendido esto, el Señor me ha enseñado mucho. ¿Cuánto nos durará esa lección? Cuando de golpe salga una noticia, digan fuera máscaras, nueva normalidad, todos a la calle, ¿cuánto tardaremos en volver a lo mismo? ¿A cuántos se les olvidará mañana que perdieron un padre, una madre, que Dios les enseñó muchas cosas? ¿Cuánto? Porque el pueblo es así. Pueblo está mal, os castigo, habéis adorado a otros dioses. Señor, perdónanos. Vale, 2 días después el pueblo vuelve. Hermano, eso nos tiene que servir como aprendizaje. El profeta sufre, pero hermanos, el profeta no se está quejando como una persona arrogante porque él es bueno y el resto malo. El profeta se está quejando porque lo que está siendo insultado es la santidad de Dios. Es la santidad de Dios. El problema de un profeta no era lo que le dijeran a él, era lo que le hacían a Dios. Miren estos salmos. Y estos salmos están en la Biblia, Salmo 59:13, y solo son un ejemplo de muchos textos. Acábalos en tu furor. Estos son salmos, está muy bonito leer otros, pero esto está en la Biblia. Acábalos con tu furor, acábalos para que ya no
existan. Qué oración bonita, ¿eh? ¿Oraste así ayer por mí? Para que los hombres sepan que Dios gobierna en Jacob hasta los confines de la tierra. Salmo 137, 8 y 9. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelva el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será, escucha, qué buen deseo, el que tome y estrelle a tus pequeños contra la peña. Qué bonito deseo para alguien. Ojalá venga un ejército y coja a tus bebés y los reviente contra un peñasco. Eso está en la Biblia. Los salmos son inspirados por Dios. El mismo Dios que inspiró, el Señor es mi pastor y nada me faltará, inspiró esto. Esto no es, se nos ha colado un salmo inspirado por los hombres. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Pasa que no nos gusta leer estas cosas porque no conseguimos entender cómo alguien puede orar así. Salmo 140, 10. Caigan sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar. ¡Qué buenos deseos! ¡Qué buenos deseos! Señor, elimínalos de la faz de la tierra, que queden extinguidos. Que alguien venga y por lo que nos habéis hecho, tome a vuestros hijos y los reviente contra el peñasco. Que ojalá os pongan carbones encendidos encima y os metan dentro de un agujero del que nunca más podáis salir. Esas son oraciones de siervos de Dios. Algunos de estos salmos, hermanos, son salmistas. Es el pueblo de Dios orando al Señor. Es lo que nosotros conocemos como salmos imprecatorios. No conseguimos entender esto. ¿Por qué? Porque parece que contradice un mandato de Jesús. ¿Cuál? Mateo 5:44. Yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. La mayoría de veces que leemos los salmos imprecatorios, quien había sido ofendido no éramos nosotros, era Dios. Era Dios. Esos salmos no se están quejando la mayoría de veces porque alguien ha tenido un choque personal contra otra persona. La mayoría de veces, a pesar de que algunos salmos pueden nacer de malos corazones, porque pueden ser hombres de Dios, pero siguen siendo hombres. Pero la gran mayoría de veces estos salmos reflejan el dolor de un corazón que ve cómo Dios es pisoteado. Nosotros hemos sido enseñados que debemos amar a nuestros enemigos y es cierto. Pero ¿cómo te sientes cuando te enteras que mujeres están en la calle gritando queremos abortar libremente, queremos matar a los bebés en el vientre? ¿Cómo te sientes cuando una mujer sale en la televisión y dice ahora que el aborto ha sido legalizado, lo primero que haré será embarazarme para poder abortar gratuitamente y libremente en mi país? ¿Cómo te sientes cuando presentadores de televisión o políticos salen a blasfemar el nombre de tu Dios? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes cuando ves que los gobernadores promueven leyes que favorecen la pedofilia? Dejando que dentro de nada hombres de 60 años anden con niñas de 10 años y lo veremos en la calle, que no sabremos si es una nieta con el abuelo o un hombre con su mujer. ¿Cómo te sientes al ver eso en el mundo? ¿Cómo te sientes al ver que tú dices algo y eres un retrógrado machista y homófobo, pero que si ellos en carnaval se disfrazan de monja o de Jesús y hacen burla, es humor? ¿Cómo te sientes cuando el mundo critica el cristianismo y todos lo aplauden? Y si el cristianismo llama al pecado por su nombre, somos los enemigos de la nación. ¿Cómo te sientes cuando el mundo escupe a Dios? ¿Cómo te sientes cuando el gobierno escupe a Dios? ¿Cómo te sientes cuando ves que todas las leyes son contra Dios? Eutanasia, que se muera cuando quieran. Dios no pinta nada, el hombre decide la vida y la muerte. El hombre decide quién nace y quién no nace. El hombre decide. ¿Cómo te sientes al ver todo eso? ¿Cómo te sientes en medio de un pueblo que se ríe en la cara de Dios? Que se burla de Dios.
que se mofa de Dios. ¿Cómo te sientes? El problema de estos hombres no era que estaban atentando contra ellos mismos. El problema de esos hombres es que estaban atentando contra Dios y su pueblo. Estaban clamando por justicia. Estaban clamando por justicia. Porque, hermano, ¿quién vengará la sangre de cada bebé asesinado en el vientre? ¿Quién vengará la sangre de cada niño violado y asesinado por sus padres? ¿Quién vengará la sangre de los más pequeños? Estaban clamando por justicia. ¿Cómo te sientes cuando nuestros hermanos son degollados en la China? ¿Cómo te sientes cuando nuestros hermanos son encerrados en una iglesia en Nigeria con la llave por fuera y prendido fuego a la iglesia con mujeres, predicadores y niños dentro? ¿Quién vengará su sangre? ¿Quién vengará su sangre? Porque un policía norteamericano mata a un afroamericano y salen las calles revolucionadas. Pero queman vivos a nuestros hermanos en Nigeria y el mundo hace silencio. ¿Quién vengará su sangre? ¿Quién habla por ellos? ¿Quién protesta por ellos? ¿Dónde está Christian Life Matters? ¿Dónde está eso? Eso es lo que sentían los salmistas. Sufren cuando se están burlando de Dios, cuando están pisando al pueblo de Dios, cuando están atacando al pueblo de Dios. Sufren y le piden a Dios que haga justicia. Hermano, los salmistas no son los únicos que usaron un lenguaje con un tono vengativo, de justicia. Mateo 23, 29 al 36, el Señor Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros. Lo está diciendo Jesús, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Es Jesús declarando el juicio contra ellos. Vais a pagar por lo que habéis hecho. Eso es lo que está diciendo Jesús, Lo que está diciendo Jesús es, no os vais a ir de rositas. Dios es misericordioso, pero ha visto lo que habéis hecho. Dios es misericordioso, pero ha visto cómo habéis matado a sus profetas. Dios es misericordioso, pero ha visto cómo habéis torturado a su pueblo. Dios es misericordioso y de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Ninguna blasfemia contra Dios quedará en pie el día del juicio. Ninguna. Aquel día todos serán juzgados bajo la santa justicia e ira de Dios. Nadie quedará en pie ante el Señor. Nadie quedará en pie ante el Señor. El Señor Jesús, cuando le atacaban a Él, hacía silencio, hermano. Cuando se burlaban de Él, cuando se metían con Él, cuando se reían de Él, hacía silencio. Pero ¿cómo se puso el Señor cuando llega y ve los cambistas en el templo? Eso es lo que pasa en esos salmos. Meteos conmigo, pero no riáis del santo. No os burléis del santo. De nosotros decid lo que queráis. Somos pecadores. Somos hombres, fallamos y nos equivocamos. Criticadnos si queréis, burlaos de nosotros, pero no os burléis de Dios. Eso es lo que pasaba con Jesús. Él es santo, pero Él toleraba lo que se dijera de Él. Tú haces esto por Belcebú. Tú haces esto, y Él nada. No golpeaba, no gritaba. Pero cuando llegaba y veía a los cambistas prostituir el templo, lo tiraba todo al suelo diciendo, ¿habéis hecho
de la casa de mi padre, que tenía que ser llamada casa de oración, habéis hecho cueva de ladrones. El celo de esos salmos, el celo de Jesús, el celo de los profetas, el celo de Habacuc, es el celo por la santidad de Dios. No importa lo que los pecadores hacen ahí fuera, pero esto representa a Dios. Debemos tener temor. Debemos andar en santidad, debemos obedecer, porque si no, mejor no decir que somos cristianos. Es como no avergoncemos a Dios. No avergoncemos al Señor. Es ese celo. Dios no puede ser avergonzado. ¿Qué mal nos ha hecho? ¿Qué injusticia ha cometido? Nos libró de Egipto, mandó el maná, nos protege, te ha dado vida, hace latir tu corazón. Tu hijo está vivo por la gracia de Dios. Tu matrimonio sigue ahí por la gracia de Dios. Tus ojos ven por la gracia de Dios. Tu corazón late por la gracia de Dios. Él merece honra. Él merece reverencia, Él merece obediencia. Y ese es el celo de esos salmos. Señor, ¿hasta cuándo permitirás que se burlen de ti? ¿Hasta cuándo permitirás que se sigan llamando iglesia? ¿Hasta cuánto permitirás que sigan blasfemando esos falsos profetas diciendo así dice el Señor cuando no son tus siervos? Señor, ¿hasta cuándo? Haz justicia, Señor. Haz justicia, Señor. Solo que, hermanos, debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y a veces nosotros clamamos justicia movido un poco por malas motivaciones del corazón. A mí alguien me dijo una vez, vino a esta iglesia durante 3 meses, corregí un par de cosas hasta el punto que quiso dejar de venir. Y cuando se fue, me dio un recadito en la puerta y me dijo, quiero que sepas que yo también oro los salmos imprecatorios. Y yo, muy bien. Yo entendí, era un hombre que sabía mucha Biblia. Y yo entendí lo que me quería decir. Y yo le dije, Dios te escuche y haga justicia. Vaya amenaza más santa. Es la primera vez que me han amenazado santamente. Porque, no sé, en el mundo lo típico, la cartera y la vida, la pasta y la vida, pero que sepas que voy a orar los salmos imprecatorios, digo, qué bíblica tu amenaza. O sea, eso es llevar la vida a otro nivel. Yo ando bíblicamente, hablo bíblicamente y si tengo que amenazar, amenazo bíblicamente. El problema es la motivación del corazón. Yo no suelo orar esos salmos, porque sé que mi corazón muchas veces tiene la justicia un poco nublada. Porque muchas veces yo estoy motivado por mis emociones. Estos hombres estaban inspirados por Dios. Estos hombres estaban inspirados por Dios. ¿Qué enseñanza aprendí yo en mi vida? Y es la que aplico. Entender que la venganza está en las manos de Dios, no en las mías. No en las mías. Deuteronomio 32:35 dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. A su tiempo. O sea, tú no hagas nada. A su tiempo, cada uno pagará por sus frutos. Todo lo que el hombre siembra, el hombre lo cosecha. A su tiempo. Porque el día de su calamidad está cerca y se apresura lo que está preparado. Romanos 12:19 dice lo mismo. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, a veces nosotros estamos con una justicia nublada por nuestras malas emociones, malos sentimientos, por nuestras heridas. Por eso debemos entregar todo lo que pasa en las manos del Señor. Pero podemos clamar al Señor. Podemos decirle, Señor, esto ven mis ojos. Esto está pasando. Y eso está en tus manos. Y eso está en tus manos. Tú decides lo que hacer con cada uno. ¿Quién soy yo para determinar el destino de un ser humano? ¿Quién soy yo para determinar quién merece infierno y quién merece gloria eterna? ¿Quién soy yo si yo he sido redimido y también era uno de los que te daba la espalda? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo? Pero los santos claman por justicia a lo largo de la Biblia. Mira Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios. Habían sido muertos a causa de la palabra. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que había evangelizado, que había compartido la palabra del Señor y les había costado la vida. Son nuestros hermanos que pueden ser de Nigeria, de la China, de la India, que han muerto por la palabra. Por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. No solo de la palabra, sino del testimonio. Y clamaban a gran voz. ¿Quién se está viendo en escena que claman? Los muertos. Los muertos están clamando a gran voz. En esa ilustración, en esa imagen de Apocalipsis, son los muertos que han muerto por la palabra, que están clamando al Señor. Y mira qué le dicen. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Pero mira lo que les responde. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Gente había muerto por la palabra en esa ilustración y le están diciendo al Señor: ¿hasta cuándo vas a permitir que los que nos matan sigan de rositas? Y el Señor les dice: esperaos un poco, falta todavía gente incluso por morir por mí, y cuando ya estén todos, haré lo que tengo que hacer. Haré lo que tengo que hacer. Hermano, nuestra esperanza no está en que Dios haga algo hoy. Nuestra esperanza está en que Dios va a hacer algo. Es una diferencia, ¿eh? Vemos todo esto y nos podemos preguntar hasta cuándo, pero Dios no promete que haga algo hoy o mañana. Pero hay una promesa. Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Isaías 65, 13 al 16. Por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí mis siervos comerán, mas vosotros tendréis hambre. He aquí mis siervos beberán, mas vosotros tenéis sed. He aquí mis siervos se alegrarán, mas vosotros seréis avergonzados. He aquí mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, mas vosotros clamaréis con corazón triste y con un espíritu quebrantado gemiréis. Y dejaréis vuestro nombre como maldición a mis escogidos. El Señor Dios te matará, pero a mis siervos serán llamados por otro nombre. Porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad. Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Hermano, un día Dios hará justicia. Un día Dios va a dar a cada uno según sus obras. Nosotros vamos a llorar aquí, reiremos allá. Nosotros estaremos angustiados aquí, tendremos gozo allá. Nosotros podemos sufrir un poco de tiempo aquí, pero los leves sufrimientos de este tiempo presente no se comparan al peso de gloria que nos espera. Ellos reirán aquí, sufrirán mañana. Ellos se mofarán aquí, mañana sufrirán. Ellos hoy se reirán y dirán: ¿dónde está vuestro Dios? Nos burlamos de Él y nada hace. Nos reímos de Él y nada pasa. Vivimos en pecado, ¿acaso me castiga? Si fuera santo no me castigaría. Si esto fuera pecado no haría algo. Pero tú sabes que el día del juicio llega y que Dios ha prometido que pagará a cada uno conforme a sus obras. Y nadie va a escapar del juicio de Dios. Absolutamente nadie. Ni tú ni yo. La única diferencia es que tú y yo nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Hemos humillado nuestros corazones ante Él. Y hemos puesto nuestra fe en la obediencia de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ya no nos burlamos de Dios. Intentamos vivir para su gloria. Fallamos, caemos, nos equivocamos, pero intentamos honrarle con nuestra vida. Y ahora nos duele ver, quizá lo que antes aplaudíamos,
Ahora nos da tristeza, quizá lo que antes nos daba alegría. Pero lo que más duele, hermanos, pero es una realidad, es que el impío y el justo, el mal y el bien, van a estar juntos hasta el día de la cosecha. Pueden las iglesias que quieran, algo que me parece absurdo, intentar meter cristianos en política para que un día alguno gobierne y crean que el país se volverá cristiano. Ya les digo que no va a pasar. Yo no sé cómo funcionan las políticas de su país, pero no hay trabajo que me parezca más pérdida de tiempo que intentar cambiar un país metiendo creyentes en política. Porque dudo que ninguna mayoría absoluta en un país se rinda a la verdad de Dios. Ninguna. Ninguna. Nosotros vamos a estar juntos con los impíos hasta el día de la siega. Mateo 13, 36 al 43 para terminar. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Yo clamo a Dios, yo ruego a Dios, pero yo espero el gran día del Señor. Yo no espero que aquí las leyes cambien. Es más, cada ley nueva implantada no me sorprende en absoluto. Me duele, rompe mi corazón ver cómo pervierten a los niños, cómo destrozan la vida humana, cómo dejan sin valor la vida de alguien hasta el punto de decir: no, tienes días, no eres una persona. Me duele cuando el pueblo de Dios, que dice ser el pueblo de Dios, le da la espalda a Dios, desobedece a Dios, peca contra Dios, y los púlpitos donde teóricamente deben estar los hombres que sirven en el altar, los más honrosos o temerosos del Señor, que con reverencia a su palabra y su verdad deberían enseñar a la iglesia donde sirven, al pueblo en el que sirven, se mofan de Dios, hablan en su nombre sin Dios haber hablado. Nuestro corazón sufre, hermanos. Hermano, el título del sermón no es ¿hasta cuándo, Señor, por tu dolor personal? El título del sermón no es ¿hasta cuándo, Señor, porque tú estás triste y quieres que estar alegre? El título del sermón es ¿hasta cuándo, Señor?, porque nos duele ver cómo se burlan de Dios. Nos duele mirar por la ventana de nuestra casa y no ver una gota de bondad en las calles donde vivimos. Y nuestro corazón clama al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo pediremos y estarás en silencio? ¿Hasta cuándo pediremos y no harás nada? Pero el Señor nos enseña algo: esperad un poco más, la siega llegará, y aquel día vosotros estaréis con las ovejas. Venid, benditos de mi Padre, a ese lugar que he preparado para vosotros. Y ese día haré justicia, y a ellos los pondré a mi izquierda, y los enviaré al infierno que preparé para Satanás y sus ángeles. Hermano, ora al Señor, espera en el Señor, y recuerda esta frase cuando te vayas hoy. Pase lo que pase, aunque Dios parezca que no te escucha, aunque Dios parezca que no hace nada, y aunque Dios parezca que esté tolerando algo incluso contra ti o contra Él, Dios es justo. Y el juicio está cerca.
Solo da gracias porque tú ya has degustado de su misericordia. Y si puedes, predica, porque eso sí podemos hacerlo. Y esperemos en el Señor que otros puedan disfrutar de esa misma gracia y misericordia también. Y los que lo rechacen, el diluvio no será nada comparado con la eternidad que les espera. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a pesar de nuestra maldad tú nos redimiste en Cristo, Señor. Porque a pesar de que nosotros también fuimos impíos, rebeldes, injustos, tú nos perdonaste toda nuestra maldad y nos lavaste con la sangre del Cordero. Gracias, mi Dios amado, por todo lo que hiciste por nuestras vidas. Sabemos que tú no vas a tolerar la blasfemia, la injusticia. No vas a tolerar que se rían de ti, de tu palabra, ni de tu Hijo Jesucristo. Y yo sé, Padre, que un día tú pagarás a cada uno conforme a sus obras. Mientras estemos en esta tierra, Señor, nos dolerá ver la injusticia, nos dolerá ver lo que pasa a nuestro alrededor, pero tenemos una esperanza. Eres un juez justo y un día la siega llegará. El trigo irá al granero y la cizaña será quemada. Por eso, Padre, ayúdanos a ser gratos, porque a nosotros nos separaste para la gloria eterna. Y a predicarle al mundo el único mensaje que podemos llevar: arrepentíos y convertíos, porque el juicio de Dios está cerca. Volveos al Señor mientras hay tiempo, porque el día de mañana ya no habrá más tiempo para arrepentirse. Señor, que meditemos en tu palabra y que nos mueva, Señor, también a vivir vidas piadosas para tu gloria, para no ser un pueblo que te avergüenza, sino un pueblo que te honra. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.